Hola, este video corresponde a la sesión que tuvimos por medio de Zoom o a las sesiones que tuvimos por medio de Zoom, que fue relacionada a los tabúes o a los tabús como normas, preceptos y prohibiciones. Para los que no tuvieron la oportunidad de estar, que fue la mayoría que sí pudo asistir, hicimos un ejercicio, ¿no? Preguntamos qué era un tabú, llegamos ahí a una situación de discusión, de si habían escuchado la palabra anteriormente, si no. Y entonces definimos que el tabú fue utilizado por primera vez, la palabra tabú fue utilizada por primera vez allá por los años 1750, 1770, en una comunidad, en una tribu, y a partir de ello se asoció a aquellas cosas que no se pueden hacer, a prohibiciones. La palabra tabú, como muchas de las palabras que utilizamos actualmente, han tenido una forma evolutiva, una forma de cambiar el significado. Y entonces decíamos, hoy para nosotros el tabú es visto como algo de lo cual no se puede decir, ¿no? Cuando los compañeros, las compañeras decían, es que a mí me han dicho, eso, al final todo es un tabú, al final se convierte en un tabú, ¿no? Decíamos, ¿para qué o cómo utilizamos o cómo le damos sentido a esa palabra? Y decíamos, pueden ser normas, pueden ser preceptos, pueden ser prohibiciones. Y en este sentido hicimos un ejercicio señalando en clase, en la sesión virtual, que, que nosotros recordamos situaciones, cosas, objetos, etcétera, de los cuales no se puede hablar, ¿no? O sea, cosas que no podemos hacer, cosas que no, de las cuales no podemos hablar y cosas que no se pueden tocar, ¿no? Entonces dimos unos minutos para que cada uno de ustedes hiciera su ejercicio y entonces ya comentamos, les comparto más o menos de lo que se trató, de lo que hicimos, y hablábamos que existían muchos tabús, ¿no? Que a pesar de que estábamos en un momento de una situación o una sociedad totalmente en la era posmoderna y tecnológica, aún existen tabús o tabúes. Entonces, los tabús también se convierten, o porque era importante señalarlo, porque también se convierten en un tabú, o en una prohibición, o en una norma que es lingüística, ¿no? O sea, que no se puede nombrar, porque si hay una prohibición, automáticamente, como eso no lo puedo hacer, por lo tanto, lo más seguro es que tampoco pueda hablar de ello. Entonces hablamos de los tabús en torno a las religiones, ¿no? Por ejemplo, y decíamos, en el tabú, la virginidad es un tabú. El incesto se convirtió, creo que decíamos, es uno de los primeros tabús que se mencionaron y de los que existen, ¿no? El incesto, el aborto, hablábamos del aborto, a pesar de que están legislando ya la legalización del aborto, porque la despenalización ya está, pero la legalización en todos los estados de nuestro país, todavía es una prohibición, todavía tiene ciertas normas culturales y sociales que no pueden hablarse de manera directa en casa, en la escuela, en la familia, ¿no? Todavía tiene ahí un estigma muy fuerte el querer ser madre o no, o el querer embarazarse o no, o embarazarse y no querer tener un hijo, y entonces cuál es la acción siguiente. Entonces todo eso lo platicamos. Hablamos de los tabús en torno a la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Que hay muchísimos tabús en torno a la sexualidad, ¿no? Cómo no tocar las partes genitales, ¿no? Que incluso decíamos, hasta les cambiamos el nombre o les ponemos un nombre, ¿no? Los genitales no se tocan, y desde que somos niños. Muchos compañeros compartieron también el tabú de que la familia es un núcleo de amor, es un núcleo de amor, y ahí se da el cuidado, etcétera, y siempre decían, y cada vez que te peleas con el hermano, o sea, eso no lo puedes hacer, es una prohibición. La violencia en la familia se convierte en un tabú porque la familia no se traiciona, porque hay una concepción previa a ese pensamiento de la violencia en la familia, no, perros y gatos no, en la familia, ¿no? Hasta lo comentaban de esa manera. Entonces hay muchas prohibiciones. Salieron mucho más a la luz las prohibiciones o los tabús acerca de las cuestiones sexuales, ¿no? Y entonces decíamos, ¿en qué momento surge como el tabú o la prohibición o la norma o el precepto que se da en la forma de expresión, en la forma lingüística?
Y hablábamos, aquí presentamos algunos ejemplos, hablábamos de los eufemismos, ¿no? O sea, como un mecanismo lingüístico que utilizamos cotidianamente para referirnos a aquello de lo que no podemos hablar. Incluso un compañero comentaba, Diego, comentaba que, creo que sea Diego, bueno, no me acuerdo, decía que podría ser incluso la picardía, que podría ser el sarcasmo, la sátira, ¿no? O sea, que eso puede ser, como no puedo decirlo de manera así como literal, abierta, expresarme de la forma en que quiero, como no lo puedo hacer, entonces inventamos mecanismos para hablarlo. Por ejemplo, hablábamos de la sexualidad, decíamos, entonces tú no puedes hablar así abiertamente de tus genitales, de la vagina, del pene, etcétera, y entonces le ponemos otro tipo de nombres, lo hablamos, el albur, hablamos de los albures, ¿no? O sea, de todo en este doble sentido, y hablar de la concha, hablar o sea, en vez de decirle vagina, le ponemos otros nombres, ¿no? Porque incluso asociados a algo que sí está permitido, pero que tiene un doble sentido, que se asocian a la parte de la comida, ¿no? Por ejemplo, el camarón, ¿no? Se te voy a arrimar el camarón, porque es algo que está prohibido culturalmente, o sea, hablarlo de manera, o hacerlo culturalmente, y entonces también, por lo tanto, decíamos, o por tanto, también se convierte en una prohibición respecto al lenguaje, tampoco lo puedes decir. Entonces, decíamos, se ha generado actualmente en la sociedad moderna, posmoderna, se ha generado un lenguaje específico, y decíamos, entonces podemos hablar de que hay un lenguaje políticamente correcto, que está cargado de eufemismos, ¿no? O sea, tanto positivos como negativos, ¿no? O sea, el eufemismo tiene dos connotaciones también, para acomodar, digamos, las palabras como ese mecanismo lingüístico hacia no ser agresor, hacia no ser violento, hacia lo positivo, y está el otro hacia lo negativo, que utilizamos de repente o identificamos, nos centramos más en las cuestiones negativas dentro de la sesión de clase, ¿no? Pero también son en algunos casos positivas. Entonces aquí ponemos los eufemismos, que los subrayamos en color rojo, ¿no? Y decíamos, a los niños y las niñas hoy en día se les enseña a cuidar sus partes privadas como un mecanismo de defensa, ¿no? Ante el abuso. Entonces decíamos partes privadas. O sea, ya no son genitales, o ya no es pene, ya no es vagina, ¿no? O sea, son partes privadas. Entonces, como todavía la sexualidad está dentro de estas categorías, a un niño, no, que no te escuche, ¿no? Que no le diga como tal. Entonces, dile que es el pájaro, dile que es la pepa, dile, o sea, entonces utilizamos otras palabras para referirnos a las partes genitales, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo lingüístico. Pero los mecanismos lingüísticos son muy diversos, y también hablábamos de este que nos llamó la atención también, del cuadros y cuadras, cuando en un documento encontramos este ejemplo que decía, compañeras, compañeros, que era de un líder sindical, ¿no? Nuestro mayor patrimonio somos nosotros y nosotras, ¿no? Todavía va ahí como el lenguaje políticamente correcto, y de repente habla cuadros y cuadras sindicales. O sea, ahí ya no se está refiriendo a una persona, ¿no? Es un concepto totalmente con un sentido, que es con una planilla sindical, etcétera, y ya no tenía como sentido decir cuadros y cuadras, pero dentro de obligar a quitar, porque está el tabú presente. Porque poníamos un ejemplo, ¿no? Una cosa es que esté prohibido, y otra cosa es que lo dejemos de hacer, ¿no? Y en un grupo decíamos, por ejemplo, ustedes tienen prohibido tener relaciones sexuales por sus padres, la mayoría de ustedes, ¿no? Siempre, no ten relaciones sexuales cuando ya seas mayorcito, cuando ya tal cosa, ¿no? Y lo hacen, claro que lo hacen. Decíamos, el 60 al 80% de los jóvenes en nuestro país inicia su vida sexual ni siquiera en la preparatoria, en la secundaria, ¿no? O sea, hay unos estudios bastante interesantes respecto de ello, ¿no? Y no lo digo con un sentido moral y de asustarme, solamente para señalar que hay prohibiciones que no se cumplen. Ustedes tienen prohibido beber alcohol, ¿no? Y por ahí decía un chico, sí, pero no puedo decirlo porque me pegan, ¿no? O sea, pero ¿cuántas veces ustedes saben que en todas las fiestas, o en la mayor parte de fiestas donde ustedes asisten, hay alcohol, ¿no? Y son tardeadas para que justo se alcoholicen, se emborrachen, y por la tarde ya lleguen, se les baje un poquito y lleguen ya más o menos a su casa, ¿no? Pero son prácticas culturales, ¿no?
Entonces, por eso decíamos, en el lenguaje es lo mismo, ¿no? En el lenguaje está prohibido, pero lo seguimos utilizando, pero tampoco lo puedo hacer tan abiertamente, así como cuando ustedes se esconden y esperan el tiempo para llegar a sus casas porque terminaron muy alcoholizados. Acá lo que hacemos es, bueno, no ocupo la palabra porque se escucha medio mal y porque además sé que no lo puedo tocar, pero o no puedo, o sea, nombrar la palabra, pero la ocupo y encuentro otra palabra para darle sentido, ¿no? Entonces, a eso nos referíamos. Y en la sociedad postmoderna se ha utilizado un lenguaje que es políticamente correcto, por eso caemos como en estas barbaridades de la utilización del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, acá también hablábamos de la palabra tolerancia y decía el presidente tal aseguró que hoy su partido y el gobierno que dirige practican la tolerancia cero contra la corrupción política. Se vuelve un tabú, ¿no? Hablar de intolerancia. Si yo en mi discurso digo la palabra intolerancia, hay estudios, eso no lo mencionamos en clase, pero ahorita lo acabo de recordar, hay estudios en el área de psicología social donde se habla de intolerancia y cuántas veces en un discurso se repiten estas palabras que están asociadas a lo negativo. Y las personas que ahora les hacen los discursos a los políticos, a gente que hace, que plantea un discurso en cualquier circunstancia, se le cuida mucho la forma o se les cuida mucho la forma en la que utilizan el lenguaje, porque entonces eso puede, si yo digo intolerancia, entonces todo eso va a ser puntos menos porque la gente cuando escucha hablar a estas personas, escucha este discurso, se le quedan más las cosas negativas que positivas o presta mayor atención a cuestiones negativas y entonces si ocupó varias veces la palabra intolerancia, entonces lo asociamos más a lo negativo desde la psicología social. Desde la sociología el discurso se construye probablemente de otra manera y se toman en cuenta otros elementos, ¿no? No necesariamente voy a decir que si una persona ocupa la palabra intolerante es intolerante y se asocia a lo negativo así de manera directa, no. Hay otros elementos, pero en términos generales se cuida mucho que no se ocupen lingüísticamente estas palabras que están asociados a los tabúes, a las prohibiciones, a las normas, ¿no? Entonces, igual acá, las personas de color tienen los mismos derechos que cualquier otra. O sea, todavía está la prohibición, todavía está el precepto, todavía está la norma, incluso hasta yo me atrevería y lo dijimos en clase, todavía está la discriminación, pero está menos presente, ¿no? Y entonces acá decíamos, es mejor decirle el lenguaje políticamente correcto, las personas de color, cuando ni siquiera, es más, cuando tendríamos que omitir el de color, ¿no? Eso es como hablar de una persona, por ejemplo, yo en mis compañeros, de repente sí he escuchado mucho que dicen, ah, no, es que, pues sí, ¿no? Es que era una niña muy bonita, ¿no? Y entonces hizo tal cosa. Y entonces, yo pienso, ¿no? De repente yo pienso, ¿y qué tiene que ver si está bonita con haber hecho una situación así o con que le haya pasado algo, ¿no? O sea, no tiene una relación, una relación directa, una categoría con la otra categoría. O sea, simplemente es una persona, es una alumna que le sucedió esto, ¿no? O sea, porque tenemos que colocar esa palabra que no está directamente asociada a ello. Exactamente, yo lo coincido de esta manera, exactamente yo lo miro acá. O sea, no tienes que decir el color de la persona, ¿no? O sea, simplemente es todas las personas tenemos los mismos derechos, punto. Independientemente de su condición, y ya entonces empiezas a tomar en cuenta las categorías, pero o sea, nos damos cuenta que está, por ejemplo, el tabú ahorita está prohibido discriminar y entonces, cuidado y se te ocurra decir una mala palabra en público, llamar a las personas, porque esto es muy común, las personas de color, eso nos cuesta incluso hasta trabajo poderlo pronunciar, ¿no? Y cuidado si se te ocurra, porque hay un lenguaje que ya está construido y que está prohibido hablar, pero una cosa es que esté prohibido y otra cosa es que tú ya hayas entendido el mensaje, digamos, claro, directo y que lo hagas sin ninguna intención, ¿no? Entonces, este es como el doble lenguaje, ¿no? Las dobles formas de utilizar esta parte de nuestras prohibiciones lingüísticas, de aquello que no podemos hablar, ¿no? Entonces,
el otro ejemplo que pusimos fue las personas de preferencia sexual distinta, ¿no? Cuando nuevamente podemos decir, las personas pueden tener la preferencia sexual que quieran, ¿no? Y hablábamos de los 150, 200 géneros que hay, ¿no? O que algunas autoras lo mencionan de esa manera, ¿no? Entonces, no tendría sentido ocuparlo, pero como decíamos, todavía está el tabú frente a la homosexualidad, frente a el rollo de la raza, de las características físicas, ¿no? Todavía hay tabúes. Hablábamos del rollo de la virginidad, ¿no? Y con casos muy concretos, o sea, como hasta incluso en nuestro ámbito así muy directo escolar, poníamos un ejemplo, hay personas que hasta les dicen a sus hijas, a las niñas, a las mujeres, les dicen, tu virginidad te va a servir, ¿no? Guárdala porque te va a servir para algo. O sea, eso es muy fuerte porque ahí está el tabú, está la prohibición, pero además porque el tabú también tiene una construcción, un valor, digamos, un valor social, un valor cultural que se le da previamente a ello, ¿no? Entonces, hasta analizábamos ya de los ejemplos que ustedes tienen, las chicas, las niñas que vendían la virginidad por obtener un boleto de un concierto de este chico muy famoso estadounidense, me parece, o canadiense, no recuerdo, Justin Bieber, ¿no? O sea, que decían, no, es que... Y las niñas de 14 años ahí vendiendo su virginidad en las redes sociales, etcétera. Pero ¿por qué pasan este tipo de cuestiones? Yo no estoy culpando a las chicas, ¿no? No digo, ay, niñas locas, ¿qué les pasa? No, o sea, más bien mi pregunta es, eh, por qué ellas lo hicieron en el sentido de se atreven a vender algo de ese valor, y es más, o sea, yo estoy diciendo no como un valor que sea personal, ¿no? Sino este valor que socialmente se le dio a la virginidad, ¿no? O sea, al grado de que sí hay varones que lo van a comprar efectivamente, ¿no? Porque incluso el tabú, esta prohibición, decíamos, se convierte en un fetiche, ¿no? Se convierte en un deseo y que es totalmente material y que por lo regular está asociado al deseo sexual de los varones, ¿no? O sea, nadie vendería su virginidad si alguien previamente no le hubiera dado un valor impresionante a ello, ¿no? O sea, y entonces eso era un tabú y no se puede hablar de ello, ¿no? Como el tener relaciones sexuales tampoco se habla en casa, ¿no? De ello, no llegas, es muy difícil y yo espero, y yo también haya conocido mayores casos que sí sucede, y eso es muy bueno porque hay una comunicación muy directa y real acerca de lo que es la sexualidad tanto para hombres como para mujeres, pero es difícil que las jovencitas, los jovencitos empiecen a platicar con sus padres de manera directa de sexualidad, ¿no? Que llegue, papá, quiero tener relaciones sexuales, ¿cómo le hago, no? Un hombre, ¿no? Y que se le explique, ¿no? O sea, no de manera literal, porque se le explique todo el contexto, la responsabilidad que implica iniciar la vida sexual. No nada más es iniciar o a una edad, etcétera, sino responsabilidad en cuanto a cuidarte, chequeos temporales, ¿no? O sea, bajo tiempos específicos, etcétera, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Prevención de enfermedades de transmisión sexual, o sea, un montón de cosas. Pero eso es un tabú también. O sea, eso no se puede hablar, no se puede llegar a casa. En muy pocas familias se puede llegar a casa y las chicas, los chicos decir, voy a tener, ni los hombres, ¿eh? O sea, no, voy a tener relaciones sexuales. Incluso hasta, decíamos, en nuestra sociedad, el tener relaciones sexuales en los varones también es distinto, ¿no? O sea, el papá ya da por hecho que el niño tiene relaciones sexuales, pero tampoco nunca se habla de ello. O sea, nunca se dice, a ver, hijo, sí, o sea, y te cuidaste y sucedió esto, no. Solamente se presume, ya tuvo relaciones sexuales porque mi hijo es un hombre, ¿no? O sea, porque mi hijo sí sabe lo que está haciendo, porque está bien guapo, porque todas las chicas lo buscan y todo. Pero incluso hasta en las mujeres ese tabú es diferente, ¿no? O sea, la mamá se angustia y se preocupa porque seguramente le va a ir mal, porque la van a engañar, porque alguien abusó de ella, no en términos así como directos del abuso sexual, sino abusó de su condición de ser mujer, etcétera, ¿no? Porque tampoco se habla del deseo sexual de una mujer, ¿no? Y entonces estos tabúes traen cierto tipo de prácticas culturales,
¿no? Entonces, de todo eso estuvimos hablando. A mí no me pareció muy interesante la clase, no, a lo mejor porque yo estaba ahí presente, ¿no? Y escuché todas sus narraciones y todo, pero entre todos los grupos se pueden juntar narraciones, experiencias muy, muy interesantes, muy buenas, ¿no? Entonces, ese es el tabú lingüístico, ¿no? Esa es una forma que tenemos de comunicarnos, ¿no? Déjate ahí, o sea, déjate el pene, ¿no? O no te puedes agarrar el pene en público, ¿no? O sea, pero siempre era, déjate ahí, ¿no? ¿Y qué es ese ahí? Preguntábamos, ¿no? O sea, ¿y qué es ese ahí? Entonces, bueno, todo eso estuvimos platicando. Y finalmente, chicas, chicos, presentamos un cortometraje que ya no recuerdo si lo subí en la lista de los cortometrajes. Me imagino que ya lo vieron, es ya muy antiguo y por lo regular se ocupa para hablar de las redes sociales y de los estereotipos, ¿no? Sobre todo con las mujeres. Pero yo lo voy a ocupar o lo vamos a ocupar. No creo que no en todos los grupos tuvimos la oportunidad de verlo porque nos quedamos hablando de los tabús. Pero me gustaría que al finalizar el video ustedes vieran o pensaran un poco en los tabúes, en los tabús frente a una sociedad tecnológica. O sea, ¿cómo es posible que en una sociedad tan racionalista todavía existan prohibiciones acerca de la sexualidad, prohibiciones en el ámbito religioso, acerca de la maternidad, o sea, que todo esto, ¿no? Entonces, me gustaría que lo vieran, que lo analizaran y que fuera parte de su narración de esta semana, así como el primer ejercicio que presentamos en este video. Y cualquier comentario, pues, lo pueden hacer por medio de las narraciones y puede haber una retroalimentación, ¿no? Entonces, los dejo con el video y finalizamos esta sección del tabú, ¿sale? Pues bueno, chicas, chicos, me gustaría que finalizáramos con esta reflexión, ¿no? De qué tipo de sociedad, qué tipo de pensamientos estamos construyendo y la forma que tenemos de comunicarlo, ¿no? O sea, qué nos comunican los medios de comunicación, valga la redundancia, o qué nos quieren decir los medios de comunicación, qué nos quieren decir las familias, las escuelas, con todas las prácticas que se instauran en nosotros, ¿no? Y que nosotros de repente no cuestionamos y no solamente lo interiorizamos, decimos, "Ah, así debe ser, ¿no?". Entonces, esto toca un tema que no es propiamente la parte del tabú, pero se me hizo interesante que lo pudieran relacionar incluso con el cortometraje que sí les subí a la plataforma, que es el de Turning Point, donde ustedes observan y lo asociamos, que yo les comentaba que se asociaba al cuento de Bertolt Brecht de si los tiburones fueran peces, cuando hay un intercambio de cuestiones culturales, ¿no? O sea, entre los animales. Ahora los animales son lo que han construido los seres humanos y viceversa, ¿no? Los animales son ahora los seres humanos. Entonces hay toda una cultura, ¿no? Inmersa, hasta por ahí decíamos, son imágenes, si tú lo lees, dura 2, 3 minutos, pero si tú lo ves bien, lo lees bien, digamos, no las letras literal, sino lo observas bien, te das cuenta de que hay hasta una construcción pornográfica en los osos polares, ¿no? En los peces, en todos los animales, tirar la basura, la forma en la que, las cosas que hacemos, la forma en la que observamos la realidad, el mundo, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta acá es, ¿cuáles o qué son aquellas cosas que todos estos medios nos comunican y nosotros cómo los interiorizamos y después los expresamos, ¿no? Entonces, espero que les haya servido. Les dejo con esa parte de esa pregunta para su reflexión y sus narraciones. Entonces, espero leerlas ahí. Y nos veríamos o nos estaríamos viendo la próxima semana, el día martes. Probablemente estemos tocando los puntos acerca de el insulto. Bueno, vamos a retomar como esta parte del lenguaje, pero lo vamos a ver inmediatamente o en un sector más cercano a ustedes, que son las redes sociales, ¿no? O sea, la forma que tenemos de comunicarnos en las redes sociales, en las plataformas, en toda esta situación, ¿no? Que también nuestra cultura está permeado de ello, ¿no? Como lo que hablábamos en algún momento con el cuerpo, el voyeurismo, el exhibicionismo, la personalidad, todo lo que da, ¿no? Todo esto lo vamos a estar tocando el día martes. Espero que puedan conectarse. Les envío un fuerte saludo y un abrazo para ustedes y para sus familias. Nos vemos pronto. Bye.